ya continuar con la clase. La clase anterior estuvimos hablando acerca del método de los factores de distribución y hablábamos de que el método necesitaba prácticamente unas tablas, las cuales las tablas iban a estar, o nos iban a dar 8 factores de distribución, ¿no? Entonces, ¿quién recuerda cuáles eran los 8 factores de distribución? 4 de momento, 4 de cortante. Ajá. 4 de momento, 4 de cortante. ¿Sí? El primero de momento es viga exterior, viga interior. Y de cada uno se dividen en simple y múltiples carriles cargados, ¿no? Y de esos 8, habíamos dicho que van a haber 8, teniendo en cuenta si es momento positivo, 8 si es momento negativo, 8 si es una reacción en el apoyo, 8 para cortante adicional, etc. ¿Listo? Entonces, bueno, ustedes van a decir, bueno, si es un poco dispendioso, pero es mejor que hacer el método tradicional, que es hacer todo en 3 dimensiones, etc. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros necesitamos en general es identificar los puntos en los cuales yo requiero calcular los factores de distribución. Ahora, ¿cómo vamos o cuál va a ser el procedimiento para emplear las ecuaciones, o mejor dicho, emplear las tablas? Entonces, el procedimiento va a empezar primero utilizando definiendo ciertos aspectos. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar identificando las tablas. Entonces, por favor, todo el mundo abra su norma, pónganle un marcador ahí a donde está exactamente la parte del código, en la parte de las tablas de diseño, pues, del método de factores de distribución, y con ese vamos a partir. ¿Listo? Listo, ahí debería verse ya. Debería, sí. Alguien creo que entró. ¿Estamos? Bueno. Entonces, en el procedimiento de uso, ¿qué es lo que primero vamos a identificar? Ah, por cierto, algo que me olvidé de mostrarles, o mejor dicho, no tenía el día que les iba a mostrar, es para complementar lo que era un puente viajado. ¿Recuerdan que estábamos ahí? ¿Qué era el viajado? ¿Lo vimos? Ah, no, ya me estoy acordando. Era con el otro grupo. Bueno, entonces, en la parte del procedimiento, a ver, no, espérense. Como ustedes vimos, esto no vamos a cortar, creo. No, ¿qué vimos con ustedes? Empezamos las tiritas como apoyo. Ya, ajá. Ese es lo de cargas permanentes. Ya. ¿Y vieron el video que les subí? De hoy día es miércoles, ¿no? Sí. Les dije que miren un video en el fin de semana. ¿Estamos? Sí,
Ya, el de diseño, ¿es verdad? Sí. Ya, ese del método, ya. Déjame ver. Pues así nos contó la aplicación de las tablas, de los factores de distribución. ¿Eso es donde? Ok. Ya, denme un segundo. Les muestro algo. Quiero que se metan a la parte del curso, el de 2L, y en el contenido sincrónico, por favor, ahorita. Curso de 2L, contenido sincrónico. Es el módulo B, ¿no? Superestructura. Okay. Ya, ese el de abajo. Ajá. ¿No han visto ese video? El método de los factores de distribución. No. Ya. Ese video no lo han visto. No. Cuando yo subo los videos, me sale una notificación sobre eso. La podría subir a las notificaciones. Sí, ahí en la cámara. Efectos. Ahí aparece. Ese es un documento que les subí ayer, ¿no? Pero no me gusta ese documento. Yo no tengo la notificación del conocimiento cuando les subo un video no desaparece. No. Eso tengo que revisar. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces, vamos a hablar. En ese video que les subí, se explica cuál es el método de los factores de distribución. Entonces, veamos esa parte para que no quede ahí, digamos, bueno. ¿Listo? Entonces, aquí el título sería un poquito diferente, que básicamente sería el método de factores de distribución de constante y momento para carga viva vehicular. Listo. Ok, entonces ya estamos listos. ¿Listo? Entonces, este método, literal, le vamos a llamar, es el literal 3.7, y en el método radica, ¿sí? Por su función, va a ser distribuir el efecto de lo que sucede cuando un vehículo circula, ¿sí? Por un tablero que está soportado sobre vías. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un tablero de hormigón y un vehículo pasa por el tablero de hormigón, ¿cuánto del peso del vehículo se transfiere a las vigas interiores o a las vigas exteriores? ¿Listo? Entonces, aquí vamos a escribir que función es distribuir en las vigas exteriores e interiores el peso de la carga viva vehicular. ¿Listo? Carga viva vehicular. Listo. Entonces, en esa parte es muy importante diferenciar que, ¿no? Ese peso de la carga viva vehicular va a transitar sobre una losa. Y esta la vamos
a definir como una losa de concreto. ¿Por qué de concreto? Porque necesitamos un elemento rígido que distribuya la carga. ¿Listo? Ahora, esta losa debe ser soportada por vigas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nunca vamos a poder aplicar este método para el diseño de puentes viga de tipo losa, ¿sí? Siempre debe ser una losa sobre vigas. ¿Y las vigas de qué material debe ser? Debe ser. Pues eso sí puede ser variable, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, ¿listo? Entonces, ¿qué materiales vamos a encontrar que son aceptables? La madera, ¿sí? El acero y el hormigón. Si ustedes quieren imprimir una viga y la poner, bueno, ahí ya no funciona, ¿no? Les toca poner y hacer un análisis específico. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que yo me estoy salvando de hacer con esto? Entonces, vamos a ver si puedo mostrarles este videito. No, salió. Así. Ok. Entonces, con algunos de ustedes, no sale el videito. Qué mal. Queda como una imagen. ¿Qué va a hacer? A ver, vamos a ver qué pasa si yo le doy a esto. Aquí, listo. Compartir dirección de sitio web, parece. A ver, vamos a qué pasa aquí. Creo que era mejor para compartir. Churos, ¿te podemos bajar a eso? ¿Podrías, por favor, apagar esta luz? Sí. Ahí hacen intento de ver. ¿No? ¿No? Exacto. Listo. Entonces, eso que ven ahí, eso que ustedes están viendo ahí, es lo que se debería hacer, ¿no? Ese es un método en elementos finitos, de hecho no es uno de los más detallados, ¿sí? Eso está hecho en SAP. ¿Sí? Sí, eso es SAP. ¿Listo? Sí, se puede hacer eso. Mira, dice SAP. ¿Te das cuenta? Entonces, ustedes deberían hacer eso. Eso es un puente de Inserchan, se lo decía. Mi nombre es Leonardo Villacreces. Y ahora se crea otro video. El Juan Pablo. Entonces, esa parte, ese video que ustedes vieron ahí, es lo que se debería hacer. ¿Estamos? Sin embargo, pues ahí tenemos un puente de solo 2 carriles y yo tengo un puente un poco más complicado, bueno, de más carriles va a ser más grande. Ese era un puente tipo celosía y por lo tanto constituye un puente bastante sencillo. ¿Listo? ¿Qué es lo que queremos con el método de papeles de distribución? Evitamos hacer todo ese análisis en donde yo tengo, de hecho, el modelado, el espesor, los elementos, las vigas, etcétera, de nuestro puente y distribuir en el momento en que pasa un vehículo por nuestra losa, distribuir esa fuerza
a las vigas. Entonces, necesariamente, aunque en el método nosotros decimos que estamos distribuyendo la fuerza del vehículo a cada una de las vigas interiores o exteriores, nosotros podemos utilizarlo para distribuir lo que es el método, lo que serían las fuerzas de los cortantes y de los momentos. Y ahora, aquí hay una pregunta que quería hacerles. Ahorita hice la pregunta de cuántos factores hay y me contestaste. Y entonces quiere decir que viste el video en dónde? De la otra clase. En la otra clase, ¿qué vimos? Sí. Sí, tenemos nuestra distribución de cargas permanentes hasta el enseñanza hasta la zona del sistema equivalente de carga. Está como les digo, hasta ahí. Pero de cargas permanentes muertas, ya me estoy confundiendo. Tengo dos clases y ya creo que se me confundió el caso. Ahora ya terminando, solo mostramos la tabla de la longitud, de cómo debemos tomar el nivel con condición de los factores de distribución. Ya está ahí. No vimos, y en qué parte vimos los 8 factores. Es que justo hoy con la compañía que está tomando diseño 20 sentidos el martes, estábamos viendo lo que vimos la semana anterior con nosotros, el ejercicio. Entonces, ella dijo que eso tú le mandaste a sincrónico. Sí. ¿Ya? Entonces, sí, eso me está diciendo que a nosotros los sincrónicos que nos das es lo de teoría de ellos. Y lo de teoría de nosotros es lo sincrónico de ellos. Ajá, algunos temas. Ajá. Entonces dije, no, pues, si ellos vieron esto el martes, quiere decir que es complementario de los lunes. Sí. Y me di la clase del martes. Ya. Ahora todo tiene explicación. Ya. Claro, porque ahorita iba a hablar de eso, porque dije, pero ya me respondiste. Yo sí no sabía nada. Ya, ok. Claro, con razón yo iba a seguir desde ahí. Iba a seguir desde ahí. Ya, ahora todo tiene una explicación. Ya, gracias. Entonces, prácticamente es lo único que van a estar haciendo. ¿Tú también? Ya. Entonces, recapitulando, seguimos. ¿Ya? Entonces, ustedes no han visto esto, ¿no? Lo que estoy hablando hoy. Ya, genial. Sí, ya me estaba haciendo cuando iba a explicar, justamente dije, pero espérate, él ya me dijo que algo nuevo. Bueno, entonces, eso es lo que nos queremos evitar. ¿Estamos? Ahora, en general, este método de los factores de distribución, ya hablamos un poco que eran las tablas, y entonces, según recuerdo, alcancé a mostrarles la tabla. ¿Listo? Pero no profundizamos más en eso. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en este método, vamos... ¿Se desconectó? Ya. Vamos a utilizar unas variables. A veces algo le pasó al lápiz. Ya, sí. Vamos a utilizar unas variables que prácticamente nos define un rango de aplicación. O sea, estas ecuaciones son empíricas. ¿Sí? Entonces, para la aplicación de las ecuaciones empíricas. Ahora, ¿cuáles son esas variables? En general, nosotros vamos a tener que las variables que se utilizan, pues son típicamente las que se van a mirar en este esquema, que va a ser unas variables que están dentro del documento que abrieron de la norma en la página 4, raya 30. Entonces, por favor, entren a la página 4, raya 30. Y ahí ustedes van a mirar y saquen esa hojita por aparte. ¿Entienden? Del documento 4, raya 30.
es el capítulo. Ya, ¿qué debe estar ahí? Deben estar un montón de nomenclaturas. Es 430. Ya, es que empieza desde la 430. Ahí. Hay dos en las 4, en la 4. ¿Listo? Entonces, en esas tablitas, o mejor dicho, en esa parte de la nomenclatura, ustedes van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar algo como lo que les voy a mostrar aquí. Que es la primera parte que está en la 430, esta tablita de acá, y esta que está en la 4.31. Listo. Ojo. Esta parte, aquí nos vamos a poner de acuerdo que las tablas que se van a usar no van a ser las del libro día, sino que van a sacar las tablas de el ASH. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a hacer. Las tablas del ASH. ¿Por qué? Porque en versiones anteriores del libro guía había errores en las ecuaciones, en la transcripción. Entonces, para el examen, para su tarea, todo hasta octava edición, hasta que nos traigan la nueva versión y veamos si hay de pronto alguna modificación que esperaría. ¿Listo? Entonces, en esta parte de la nomenclatura, lo que nosotros vamos a tener es algunos valores que son de importancia. Por ejemplo, ¿cuál es la luz? ¿Sí? ¿Cuál es el número de vigas que tenemos en nuestro puente? ¿Sí? ¿Cuánto es el número de cajones? Es un puente Box-Girder. ¿Sí? El número de líneas de diseño o de carriles de diseño. ¿Se acuerdan? El ancho de rodadura sobre 365 sobre 12. Vamos a tener otra cosa que es importante aquí, que es la distancia de su E. Ya vamos a ver un poco acerca de qué es eso. Y en general, esos son los más importantes. ¿Listo? Entonces, esos patrones que nosotros vamos, o mejor dicho, esas variables que ustedes ven aquí y que están en la nomenclatura, ¿sí? Van a usarse para entrar en las tablas y calcular los factores de distribución. ¿Listo? Ahora, los factores de distribución son unos números. Y como hablamos de factores, ¿sí? Esos factores de distribución van a estar cerca a un poco menor generalmente, muy raro que sean mayores, ¿sí? A la unidad. ¿Con qué me refiero con eso? O sea, si ustedes sacan en su examen un factor de distribución y les da de 10, algo hicieron mal, está mal, ¿ya? Si sacan un factor de distribución de 2, también seguramente está mal. ¿Listo? Los factores de distribución son una parte de el peso total del vehículo que va a una viga. O sea, no puede ser una viga carga más de un vehículo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, los factores de distribución de aquí en adelante yo les voy a llamar FD, ¿sí? Representan un porcentaje de la carga vehicular ¿sí? Total para un carril cargado. Esto es bien importante porque nosotros lo vamos a aplicar en un puente que solo tiene un carril cargado. O sea, en un puente de 6 carriles no importa, vamos a cargar uno. Y vamos a utilizar el factor de distribución y punto. ¿Estamos? ¿Listo? Ahora, para la carga vehicular total, para un carril cargado, ¿sí? Que soporta una viga interior o exterior. Listo. Entonces,
Cuando nosotros empezamos a analizar esto, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que las tablas van a tener, son unas tablas y van a tener dos limitaciones. Entonces vamos a arrancar con las limitaciones generales. Las limitaciones generales van a ser 5, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. La primera limitación del método es que el espesor del tablero es constante. Y aquí lo primero que debemos darnos cuenta es que constante quiere decir pues de que la variación entre punto y punto pues no sea demasiado apreciable. Entonces, si en un pedazo tienen 15 y en el otro pedazo tienen 16, hombre, eso es prácticamente constante. ¿Y por qué puede darse esa variación? Generalmente se da por la transición del peralte o del bombeo. ¿Sí? Pues yo necesito tener caída en mi fuente para lo que es la transición del peralte, y eso genera que la losa quede más espeso, con más espesor en el centro que en los extremos. ¿Listo? Dime. Esto incluye los chaflanes. Los chaflanes. Ah, ya. ¿Qué dijiste tú? Chaflanes, ¿no? Sí, no. Los acartelamientos chaflanes. Los chaflanes o acartelamientos desde el punto de vista estructural se consideran despreciables. ¿Sí? Pero estamos hablando de, es más que todo, como la norma es una norma diseñada para dummies, ¿no? Diseño de puentes para dummies, la idea es que la rigidez de la losa, eso es lo que quiere como evaluar, que la rigidez de la losa sea aproximadamente igual. Nosotros sabemos que la rigidez está en función de la inercia, y si yo tengo un espesor más peraltado, pues eso va a tener una inercia más grande, y por lo tanto mayor rigidez, ¿ya? Entonces, si es de 1 o pocos centímetros, 1 o 2 centímetros, no hay problema, ¿ya? Si ya estamos diciendo que en el extremo es 10 o 16 y en el otro, en la mitad es 40, pues bueno, obviamente eso no tiene un espesor constante, es el doble, ¿sí? A eso se refiere. Segundo, el número de vigas. El número de vigas que soporta el tablero, es mayor. ¿Esto no está? ¿Sí, no? No, no me lo imaginé. Es mayor a 4. Mayor o igual, aquí deberíamos decir, ¿no? Entonces deberíamos decir mayor a 3, ¿no? Mayor a 3. Porque mayor a 3 son 4. ¿Listo? Y entonces, aquí tiene el sentido de lo siguiente. Si tengo una losa que está soportada por 2 vigas, ¿sí? Entonces, eso es un puente tipo losa, punto. Y ahí nos metemos a lo que hicimos del ancho de franja unitaria, etcétera, etcétera. Miramos si es paralelas las vigas o perpendiculares al flujo y calculamos el espesor y pues nada más. ¿Listo? Si yo tengo 3, ¿sí? Entonces, para 3 vigas tenemos el método de el level rule. No sé, tiene que cargar esta definición. Para 3 tenemos la ley de momentos. Yo le voy a llamar la regla de la palanca o el level rule. ¿Listo? Entonces, si tienen 3, se utiliza para saber cuánto le va a la viga exterior, cualquiera de las 2 vigas exteriores, o cuánto le va a la viga interior, el método de la regla de la palanca. ¿Listo? Y ya les voy a explicar cómo es bien fácil. Prácticamente es hacer una articulación en la viga central y analizarlo como si fuera una viga simplemente apoyada con las fracciones. No está nada.
¿Listo? La cuarta, o perdón, la tercera es que las vigas son paralelas entre sí. ¿Listo? Estoy hablando de las vigas principales del puente Vigas-Cajón o del puente de Vigas-T, ¿sí? Y volvemos a la misma cosa. ¿Qué pasa si yo tengo en un extremo que las vigas están separadas 2 metros y en el otro están separados 2 metros, 2 centímetros? Pues es aproximadamente igual. Pero si en un lado está a 2 metros y en el otro está a 3, pues eso ya no son paralelos, ¿ya? Y esto tiene que ver de nuevo con la rigidez de la losa, ¿no? Yo cuando tenga la separación de 2 metros, pues la losa va a tener una luz entre apoyos de 2 metros, mientras que cuando yo tenga una separación de 3, pues la losa va a tener una separación entre apoyos de 3 metros y va a ser más flexible, se va a deformar más. ¿Sí? Entonces, aquí estamos asumiendo que las vigas son paralelas, constantes. ¿Listo? El otro punto es que la dimensión del voladizo, y ya sabemos cuál es ese voladizo, que es LB, es menor a 3 pies. ¿Listo? Entonces, si ustedes hacen esa conversión, 3 pies es un poquito menos de 1 metro. ¿Sí? Un poquito menos de 1 metro. Por eso, cuando hacíamos, o en el video que ustedes vieron, aquí hicimos el predimensionamiento, ¿no? Cuando hicimos el predimensionamiento, les dije, bueno, aquí vamos a coger 1 metro para poder usar el método de los factores de distribución. ¿Listo? Y, por último, la superestructura tiene una sección transversal que está incluida en la tabla. Entonces busquen la tabla 4, 6, 2, 2, 1, raya 1. Ya la voy a escribir. 4, 6, 2, 2, 1, raya 1. ¿Listo? Y ustedes van a encontrar una tabla más grande que esto que voy a tener. Voy a copiar acá. Hoy sí está funcionando, mejor dicho, no digo nada. No, sí está funcionando bien. ¿Listo? Como en casa. Y aquí hay un full secciones. Entonces, si se encuentra aquí y cumple las condiciones anteriormente mencionadas, usted puede utilizar el método de los factores de distribución. Como se dan cuenta, aquí no hay todas, hay muchas más secciones. Y hay secciones prefabricadas de tipo bañera, secciones en acero, ¿sí? Y, por ejemplo, la que tendríamos acá, que sería la viga cajón, lo que ustedes aprenden con Pablito, que es la viga de acero, ¿sí? Etcétera. ¿Listo? Pónganle atención a estas letras. Fíjense el nombre. Aquí dice sección transversal típica y aparece la sección A, la sección B, la sección C. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos? Nuestros sistemas van a tener un límite o un rango de aplicabilidad específico. ¿Listo? Entonces, el rango de aplicabilidad específico, ¿sí? Va a ser unos límites que tiene directamente cada tabla. Entonces, aquí vamos a decir que son límites mínimos o máximos. Que tienen los parámetros
que se utilizan en las ecuaciones empíricas. ¿Listo? Ahora, estos rangos son obligatorios. Si usted no me revisa eso en el examen, le voy a bajar. ¿Listo? Lo primero que tienen que hacer es chequear que cumplan los criterios generales y luego que su puente cumpla los criterios específicos. ¿Listo? Entonces, estos rangos son obligatorios de chequear. Obviamente, pues, antes de emplear las ecuaciones. Ahora, si usted lo hace después, genial, ¿no? Sería lógico, pero si en el examen lo hace antes o después, le vale. Pero tiene que estar ese chequeo. ¿Listo? Los dos, generales y específicos. ¿Listo? Entonces, a manera de ejemplo, vamos a mirar una de las tablas que hay. ¿Listo? Y en las tablas, pues vamos a tener un montón de tablas, que son las 8 tablas que mencionó. Pero de hecho no son 8, son 4. Pero que mencionó mi amigo Paul, ¿no? Ahora. Perdón. Ya. Entonces, así se ve la tabla. Esta no está completa. Es un recorte, pero ustedes las van a poder mirar ahí en la parte de la sección 46222B raya 1. Si mal no recuerdo, ya les subí también solo las tablas al D2L. Revisen que sean las tablas de la octava versión. Estoy casi seguro, 98% estoy seguro de que son de la octava versión. Pero ahí les dejo de tarea para que comprueben. ¿Listo? Ahí les he sacado las tablitas por aparte con la nomenclatura para que lo tengan en un archivo en PDF. ¿Listo? Sí, es los links. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funcionan estas tablas? Es bastante sencillo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver ahorita específicamente en el diseño, pero quiero que se fijen en lo siguiente. Supongan que yo estoy analizando una superestructura tipo D. Entonces, identifico en mi tabla aquí el tipo de sección transversal D, y entonces aquí al final, en todas las tablas al final, aparecen las limitaciones, los criterios o los rangos de aplicabilidad. Entonces, en este caso dice, por ejemplo, que esta tabla para puentes de viga cajón va a ser de S, tiene que estar entre 7 y 13. Y entonces, esto es una parte importante. Estas tablas no tienen unidades. ¿Se dan cuenta? Entre 7 y 13, ¿qué? Papas, peras, manzanas, padrastros, no sé. ¿No? Entonces, va a estar en unidades inglesas, ¿no? Estas, en el libro, creo que están en unidades del sistema internacional. Pero ya dijimos, no vamos a usar las unidades inglesas. Sobra decir que para el examen deben saber convertir, ¿no? Sobra decir, ¿no? Créanme, cuando recién aquí entré, tuve un pequeño problema con eso, ¿no? Ahora, ¿qué es importante? Pues de megapascales a PSI, ¿no? Porque si ya saben convertir de megapascales a PSI, pues acá SI, pues al ser solo dividir entre líneas, creo que todo puede. ¿De qué? De kilonewtons a libras fuerzas. O a kilos, cualquiera de los dos. ¿Qué más? De pies a pulgadas, eso ya lo repasamos acá, ¿no? De metros a pies, o de metros a centímetros, o de metros a pies. Bueno, son 6 factores de conversión que pueden traer en su hojita de resumen, lo tienen ahí y lo vamos a usar, porque las tablas van a estar en inglés y sus problemas de ingeniería
van a estar en el sistema internacional, seguramente. ¿O quién conoce a alguien que construya aquí en pulgadas? Nadie, ¿no? Es más, de hecho, debería ponerles el examen en toneladas fuerza, que es lo que se usa acá, ¿no? Pero yo espero que se vayan de Ecuador a trabajar por allá en Estados Unidos. No, mentira, Estados Unidos la muerte. A cualquier lado diferente a Estados Unidos que utilicen el sistema internacional. Yo creo que es todo el mundo excepto Estados Unidos. Pero bueno, listo. Entonces, o se vayan a hacer, por ejemplo, un posgrado a Estados Unidos, allá nos van a hablar 10 pulgadas, ¿no? Y no se crean, hasta a mí se me hace difícil. No es tan lógico, ¿no? Pero bueno. Ahora, quiero que me digan en qué unidades es ese, según la nomenclatura de las tablas. Les dije, saquen la hojita, tenganla ahí pendiente, marquenla, pongan en bookmark, lo que sea. ¿Puede? Pues está. Está. Perfecto. ¿En qué unidades está L? ¿Qué es L, primero que todo? ¿Ah? Ya, exacto, la luz. Ya vamos a hablar un poquito de luz. ¿Y está en? Pies. En pies, listo. ¿Qué era NC? Número de cajones. Si tiene más de 8, use NC igual a 8. Y ya, eso es lo único que está ahí dentro del sistema. ¿Se dan cuenta? Entonces, el rango de aplicación, si usted tiene la tabla y tiene la nomenclatura, pues el chequeo son siempre unas ecuacioncitas. Usted va a poner el rango en el que permite y va a poner ahí cuál es su valor y punto. ¿Estamos de acuerdo? Pues nada más complicado. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tendríamos nosotros aquí? ¿Cuántas tablas deberíamos esperar? ¿No? Entonces, los factores de distribución van a venir en tipos. Tipos de factores de distribución. Ok. Entonces, esto era lo que le estaba preguntando y que me respondió Colmen. Y ahí fue que me pasó toda la confusión. ¿Qué pasó aquí? Por eso se ve, ¿no? Entonces, los factores de distribución son, como dijo Colmen, al final 8. ¿Ya? Pero entonces, son 8 por lo siguiente. Yo voy a tener dos clasificaciones principales y de ahí se van a ir derivando. ¿Listo? Yo voy a tener los factores de distribución para momento flector. Y voy a tener los factores de distribución para fuerza cortante. ¿Listo? Ahora, me voy a enfocar en los de momento flector. Entonces, en los de momento flector, yo voy a tener dos que van a ser una tabla para viga interior y una tabla para viga exterior. ¿Listo? A la viga interior yo le voy a poner siempre el subíndice I. Y a la viga exterior el subíndice E. ¿Listo? Ahora, de la tabla de la viga interior, yo voy a tener una subecuación. Una subecuación que va a estar para algo que se llama simple plane, que traducido a nuestro cristiano es una sola línea, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero que para nosotros, los ingenieros, va a ser un carril cargado. Entonces, el puente tiene N carriles, ¿sí o no? N sub L carriles, y estamos hablando de cuando uno de esos carriles está cargado, pues ahí hay una ecuación. ¿Listo? Cuando hay dos o más, pues está la ecuación para múltiples carriles. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con este single lane o multiple lanes? Pues son a esto que aparece aquí en la tablita, que es one design lane load,
O two or more, no, ¿listo? Ya. Entonces, a estos les voy a poner S, el subíndice S, y a este le voy a poner el subíndice M, de single y múltiple. ¿Listo? Ya. Entonces, esto que acabamos de ver es el esquema general. ¿Alguna pregunta del esquema general? ¿No? Bueno. Entonces, ese esquema general se va a repetir para lo que sería la viga exterior. ¿Listo? Y entonces, al final, esto me va a dar un factor. Cada una de estas combinaciones me va a dar un factor de distribución. Entonces, como les había mencionado, el factor de distribución lo vamos a llamar factor de distribución. Y todos van a ser factores de distribución. Creo que en inglés le llaman así distribution factor, FD, me parece. No recuerdo ahorita bien. Pero para nuestra clase que estamos en cristiano, factor de distribución. ¿Estamos? Ahora, la siguiente letra es la que va a cambiar. Entonces, factor de distribución de momento. ¿Listo? Y de ahí, con una comita, le vamos a poner los subíndices. Entonces, este de acá sería de la viga interior para una sola carril, un solo carril cargado. ¿Listo? Y así con todos. Este sería IM, este sería ES, este sería EM. ¿Se entiende esa parte? Sí. Para identificarlos. ¿Por qué? Pero Juan, lo que pasa es que yo tengo un puente de 3 carriles, o sea, siempre voy a calcular los de múltiple D. No, porque en su puente, aunque haya 3 carriles, no siempre van a haber 3 vehículos al mismo tiempo. Entonces yo tengo que chequearlos todos siempre. Y los voy a calcular todos siempre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Pero Juan, lo que pasa es que es más grande no sé, el número de la viga exterior. Sí, pero es que estos factores los vamos a utilizar en la combinación para vigas exteriores y para vigas interiores. Al final, cuando ya tengamos todas las cargas, vamos a ver cuál es más grande. Y ahí vamos a elegir. ¿Sí? Cuando ya tengamos la carga muerta, la carga viva, la carga del pavimento, todos esos factores, al final, ahí es que vemos cuál es el que vamos a elegir. ¿Listo? Entonces, este esquema se va a repetir para lo que sería la fuerza cortante, ¿ya? Pero entonces aquí va a cambiar algo. Y es que en fuerza cortante, yo no le voy a poner N. Le voy a poner V. Sí, V. Sí. ¿Por qué? Porque justo estábamos discutiendo eso. Yo no, pensándolo un poco detenidamente, internacionalmente hablando, siempre el cortante está asociado a, desde estática y desde mecánica de materiales, está asociado a la UV. ¿Por qué? No tengo idea. Ese día, ¿cuándo fue? El martes, ayer, justamente estaba preguntándome y no pude responderme, ¿no? Yo mismo me pregunté y yo no pude responderme la razón. Si alguien de pronto tiene la razón de por qué cortante, que en inglés es shear, ¿no? Se le pone BV, me avisa, porque realmente no sé. Bueno, listo. Entonces, ahí están nuestros 8 factores de distribución que vamos a tener que calcular. Sin embargo, hay unas modificaciones. Hay unas tablas que me generan, sí, unas modificaciones. Entonces, modificaciones. Y entonces ahora ya entiendo porque cuando dije viajados no me entendía. Aunque tú mismo no sabías. Sí, creo que le corté. Entonces, modificaciones por puentes viajados.
Ya. ¿Qué es? Es viajado. ¿Ya? En inglés la palabra es skew. No sé la verdad cómo se pronuncia. Creo que es así, pero no estoy muy seguro. ¿Ya? Ahora, esta configuración, ¿sí? O se conocen, vamos a ver, se conocen como puentes desviajados a aquellos cuyos soportes o apoyos forman un ángulo diferente a 90 grados. Con el alineamiento o no, pongámosle con la dirección longitudinal del puente. Ya, entonces, ahora sí, eso es lo que les dije. Ah, se me olvidaba decirles esto. Y les mostré unas imágenes que obviamente no entendían, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a este tipo de superestructuras. Entonces, ay, perdón. Qué bien, oye, internet está pepa, como dicen, ¿no? A veces sí me da estrés. Bueno, háganme cuenta que esto es una vista desde la parte superior. Estoy viendo desde arriba mi puente. ¿Listo? Y entonces, tradicionalmente nosotros sabemos que si esta es la losa del puente, háganme cuenta de esta, ¿no? Esta es la losa del puente. Hay un elemento que es este elemento, ¿no? Que es, si este es el sentido longitudinal del puente, este elemento de viga está totalmente perpendicular. ¿Listo? Si eso no estuviera perpendicular, o sea que estuviera con un ángulo, el apoyo forma un ángulo diferente de 90 grados con el sentido longitudinal del puente. Visto desde la parte de abajo, es esto. ¿Se dan cuenta cómo quedan las vigas? Quedan como cortadas de diferente dimensión. ¿Cachan? Eso produce problemas, ¿ya? Y el problema que produce es que, ¿recuerdan cuando nosotros hablábamos de las concentraciones de esfuerzos? Decíamos que las concentraciones de esfuerzo se dan en todos los elementos en donde la conexión está a 90 grados. Sí, pero si la conexión es más pequeña de 90 grados, pues haz muchísimo más la concentración de esfuerzos. ¿Listo? Entonces, este tipo de conexiones o de puntos son puntos en donde existen problemas en mi sistema. Contradícenos en la información de la imagen de la ¿Cómo? Pero sí está viendo lo mismo que usted. Ahí yo hablando bien del Ok, por cierto, están ¿cuántos hay? ¿Solo 4? No, estamos. Juan Carlos, aló, Dime, ya se me Marco. escucha, aló, ya abrí el micrófono. Eso te decía Juan Carlos, no se vio lo que hiciste en la mesa, porque no le entiendo todavía con las imágenes esto del puente es viajado. Porque algo hiciste en la mesa, les estabas mostrando, pero no se vio en la cámara. Entonces, voy a coger el iPad. ¿Ahí se ve? ¿Me está viendo? Sí, ahí sí se te ve.
Pero es que, ¿cómo le muestro la viga de abajo? Entonces, haz de cuenta que esta es la losa del puente. Y hay 4. ¿Listo? Tradicionalmente, los apoyos pues, van a ser totalmente, si esta es una línea que representa el sentido longitudinal del puente, los apoyos van a ser perpendiculares a esa línea. ¿Listo? Cuando son perpendiculares es un puente normal, típico. ¿Listo? Si yo tengo un puente en donde los apoyos con la losa están movidos y no forman un ángulo de 90 grados, eso produce un puente desviajado. ¿Se cachó ahí? Listo, ahí sí se entendió. Gracias, Juan Carlos. Listo, muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Sí? El problema es que eso genera cortantes más grandes de los que me va a dar el factor de distribución. ¿Sí? Y también tengo que considerar algunas cosas. ¿Listo? Entonces, quiero que por favor, en esa zona de las tablas, busquen tablas que digan o hablen acerca de esa palabra clave que es skew. Es una tabla. Skew. Ya. Dime cuál es la tabla. La 4.6.2.2.2E. Ya. ¿Y qué dice la tabla? Dice reduction of light load distribution factors for moment. Cristiano. Ah. Yo confío en tu. Dice que Estamos son en. los factores de distribución para las esquinas. Es esta misma, ¿no? Lo que acaba de Lo que acabo de explicar. Los apoyos son los que están. Bueno, ¿listo? Entonces sí suele suceder. Esa palabra, siempre que vean skew support, es eso. ¿No? Es un puente que los apoyos no forman un ángulo. Hay otra, esa es la que me mencionaste, ¿no? Sí. Ya, hay otra. Debe haber otra parte, otra tablita. Esto. ¿Listo? ¿Quién recuerda qué era obtuso? Qué bien, yo nunca me acordé. Nunca me quise aprender eso. Era algo que era mayor o menor a 90, me valía, para ser bien honesto, siempre me valió esa. Y aquí vamos a mirar otro factor de corrección. Entonces, este es una reducción del factor de distribución de carga viva para momento, ¿no? ¿Ven? En vigas de puentes cuyos apoyos son desviajados. Ya. Entonces, es un factor de reducción. Ese número va a ser siempre igual a menor a 1. Por eso ahí arranca diciendo 1 menos una cosa. ¿Listo? Esa es una de las tablas. Y la otra es esta tabla que dice factor de corrección para los factores de distribución de carga viva para apoyos de cortante con esquinas en ángulos obtusos. Ya. Entonces, ¿qué tabla es esta? Esa es la tabla 46223 raya 1. Se veo ahí. Sí, eso es lo que ¿Esa es la que tú estabas diciendo? No. Ya. Yo la de arriba. La del ángulo obtuso. Ya. Entonces, estas son las dos tablas. Y estas son las dos tablas que se utilizan en este tipo. Porque si ustedes se van a dar cuenta, pues si su definición está adecuada, este es el ángulo obtuso. ¿Ya? Obturo, creo que puse obtuso. Y van a haber dos en estas dos, así o sí. Punto, no hay nada más. ¿Listo? Y como tienen apoyos no sé qué, desviajados, pues se utilizan. Tranquilos, no se preocupen. En el curso, nuestros puentes van a ser siempre rectos. Pero como ustedes van a salir de aquí, y de pronto, estos puentes son comunes. Si ustedes se van de aquí por la ruta activa del puerto, se van a tocar más de uno. ¿Ya? Pues no es raro, es común. ¿Sí?
¿Por qué? Pues porque lo único que se necesita es que haya un puente y la vía de abajo no esté totalmente perpendicular. Aunque esté un poquito, la vía de abajo con un ángulo, ya, ahí se forma este. ¿Ya? Fíjense, cuando se vayan a la casa o se vayan a ver a la novia ya a Pueblo, o si que tienen novia en Pueblo, o se vayan a pasear por allá, ¿listo? Y en curvas también puede darse esta situación. Pero, exacto. Ahora, No se da siempre. no se da siempre en curvas. No, porque acuérdate que en curvas, ya, al inicio, la losa arranca a 90 en el estribo, termina a 90. Lo que puede darse es que en medio, en los apoyos intermedios de la curva, esté con un ángulo diferente. Sí puede darse. Pero como generalmente los puentes en curva se alinea la curva con el radio de la curvatura, entonces, como es perpendicular en esa sección, no ocurre eso. ¿Ya? Entonces, sí. ¿Y hay alguna razón para que los puentes rectos se viajen las vigas? O sea, ¿es más cómodo, es más barato? No, la única razón es cuando el puente por debajo pasa. Hagan de cuenta que aquí está su puente y por acá pasa una vía gasoil. Por debajo. ¿Ya le cacharon? Ah, sí. Bueno, hagan de cuenta que aquí está el puente que está superior y se dan cuenta que es recto. Y la vía de abajo está en diagonal. Ya, bien. Eso no puede hacer un puente. ¿Cachan? ¿Ahí sí? Ahora, que podrían hacer otra cosa, ¿no? Si llegan a tener eso, podrían decir, bueno, pero yo pongo el apoyo acá y el otro apoyo acá y ya no hay ningún problema. ¿Sí? Pero va a depender mucho del tabú que tengan que hacer un poco de problema. ¿Listo? Ahora, no me quiero detener más en esto, porque como les decía, no vamos a, solo quería mencionarlo para que lo sepan. Sin embargo, les subí una presentación que me encontré súper buena, de unos 3 profesores que hablan de todos los efectos que producen este tipo de puentes. Por favor, lean. Una que otra pregunta va a salir en el próximo examen acerca de eso. Ahí se anota, mi amigo, ¿no? Si no los amenazan en el examen, no. No hay poder humano. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Súper buena la presentación. Y ahí pueden mirar modelaciones de las que les digo que no queremos hacer en 3 dimensiones del efecto de esto haciendo un método único. ¿Listo? Ahora, una vez que entendemos eso, prácticamente lo que nos queda es hablar de cuál es el proceso para utilizar este método en nuestra práctica como tal. Antes de eso, ¿alguna pregunta de lo que hemos hablado ahorita? ¿Todo bien? ¿No? Bueno. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar el método de los factores de distribución? Pues vamos a aplicar algunos pasos, ¿no? Entonces, los pasos realmente no son muy difíciles y realmente va a comprender solamente 4 pasos. ¿Listo? Entonces, el procedimiento de uso. ¿Listo? Entonces, el primer paso va a ser, ya les digo, chequear las limitaciones generales. El segundo paso, ¿sí?, es establecer la luz de análisis para las tablas. Por medio de la tabla, perdón, la luz de análisis para las ecuaciones.
medio de la tabla, aquí va otra tabla de estas que tienen estos números un montón de números, ¿no? 4, 6, 2, 2, 1, rayamos. ¿Listo? Entonces, esta tabla que ustedes ven aquí, o que mejor dicho van a ver ahí, es esta. A ver, vamos a ver. Entonces, en las ecuaciones de las tablas que estábamos viendo antes, generalmente para los puentes que a nosotros nos interesan, las tablas siempre tienen la distancia S, ¿sí? Que es la distancia entre vigas, ya sean vigas de acero o de hormigón, entre ejes de vigas. ¿Listo? Y tiene la luz como un punto, un parámetro de análisis. ¿Ya? Entonces, la luz, que es lo siguiente que debemos chequear, se va a chequear con esta tablita. ¿Listo? Entonces, en esa tabla solamente hay 5 casos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Realmente son 6, pero que están unidos aquí estos 6. ¿No? Entonces, usted debe preguntarse, ¿qué quiero calcular? ¿El factor de distribución de momento positivo o en un punto de momento negativo? ¿Sí? ¿Y qué quiero? Quiero calcular el factor de distribución de cortante, ¿sí? O quiero calcular cuánto de la carga de la viga va a la reacción en el apoyo del estribo o en el apoyo intermedio. ¿Listo? Y según eso hay la luz que usted debe tomar. Entonces, para que noten lo siguiente, aquí hay un esquema. Por ejemplo, supongan que ustedes tienen este puentecito, que es un puente que es de luces continuas. Este puente que es de luces continuas. ¿Listo? Y que vamos a suponer que va a tener 3 luces. ¿Ya? Entonces, un apoyo interior se va a referir a una columna o un sistema que dé apoyo entre los estribos, entre la distancia de los estribos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un apoyo interior. Igual, eso es una reacción interior. ¿Listo? Una reacción exterior, pues va a ser la reacción de los estribos. Punto, no hay más. ¿Listo? Esa es una reacción exterior. En azul están ubicados los puntos de momento positivo. Y entonces, en este puente estamos hablando de que es un puente de vigas continuas. ¿Por qué? Porque si yo les digo que el puente es de vigas que son simplemente apoyadas, pues no hay momento negativo. Punto. ¿Ya? Ahora, los momentos o los puntos de momento negativo, pues van a estar encima de los apoyos. ¿Sí? Entonces, esto es momento negativo. Entonces, suponiendo que yo tengo aquí las luces L1, L2 y L3, lo que nosotros vamos a tener aquí es 3 luces que posiblemente van a ser distintas, como vieron en el predimensionamiento del puente que hicimos la otra vez. Esto es una sección longitudinal. ¿Hace falta de que escriba aquí sección longitudinal? Por si acaso. Carlos, una duda. Dime. Para la luz 1, ¿se tomaría desde la parte apoyada en el estribo o la parte que no está apoyada en el estribo de la losa continua? Muy bien. A menos de que en la nomenclatura diga la luz libre, se toma, a menos de que diga la luz libre, en donde yo tomo la luz fuera de las caras del apoyo. La luz
para otras circunstancias son la luz entre ejes. ¿Estamos de acuerdo? La luz entre ejes. A menos que específicamente en el código diga luz o clear span, se toma, a menos de que diga clear span. Si solamente dice span, ¿sí? Entonces es la luz entre ejes. Entonces, para que se den cuenta, por ejemplo, si yo quiero calcular el factor de distribución para un punto de momento, quisiera de haber hecho al revés, momento, no, sí está bien, momento positivo, que es el punto azul, que está más o menos en el centro de la luz, entonces me dice que debo coger la longitud de la luz para el cual un momento está siendo calculado, en pies. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a tener, si las tres luces son distintas, voy a tener tres factores de distribución. ¿Listo? Y punto. Nada más. ¿Ya? Ahora, para momento negativo, en cambio, fíjense lo que dice, ¿no? Dice, si el momento negativo en el literal B dice que debo tomar la luz es el promedio de las dos luces adyacentes. O sea, ¿no? Para el punto A que está ahí marcado, el factor de distribución lo calculo con el promedio de L1 y L2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? Para cortante, ¿qué dice? La longitud de la luz para la cual estoy analizando el sistema. Para reacción exterior, ¿qué dice? La longitud de la luz exterior. Y entonces aquí es lo mismo, ¿no? Aquí yo tengo tres luces. Las luces que van a llegar a los estribos son luces exteriores. Y todas las que estén internas son luces interiores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, en el examen les voy a decir, calcule el factor de distribución para la viga exterior en un apoyo interno, ¿no? Entonces, la viga exterior en un apoyo interior. ¿Estamos? ¿Cachan? Eso es justamente, es un momento negativo. ¿Estamos de acuerdo? Calcule el factor de distribución de la viga interior para la luz 1. Entonces ya sabemos que es de momento positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se olviden, hay esos términos, tengan bastante cuidadito, porque yo sé, hay viga exterior, hay viga interior, hay luz exterior, hay luz interior, hay apoyo interior, ¿no? Entonces, así todo, ¿no? Entonces, estudien eso y vean las diferencias. Juan Carlos, una pregunta. Dime. O sea, de lo que medio le entendí, por ejemplo, cuando estoy utilizando esto de average length, yo, por ejemplo, si es que estoy haciendo el Perdón, no te cortante, escucho. ¿Me repites? si por ejemplo estoy haciendo el cortante interno y tengo que utilizar este average length, yo utilizaría el promedio entre L1 y L2, ¿verdad? No, pues es que el cortante tú vas a tener un cortante en este extremo y en este extremo. Esos dos cortantes son de la luz 1. Y el cortante acá y acá. Esos son los cortantes de la luz 2. ¿Estamos? Entonces tú vas a tener un cortante en el lado izquierdo y un cortante en el lado derecho del apoyo. ¿Cachas? Ya. No necesariamente son los mismos. ¿Listo? Ya entendí. Gracias. Una vez que tenemos la luz, que sabemos cuál es la que vamos a utilizar, pues de ahí vamos al paso 3, que es realizar, ¿sí? Bueno, aquí debería ser seleccionar la tabla y realizar los chequeos específicos de cada ecuación.
¿Estamos de acuerdo? ¿A qué me refiero? A esto, ¿no? El rango de aplicabilidad. ¿Sí? Y por último, pues calcular. Cuarto sería calcular los factores de distribución para single lane y múltiples. Entonces, ustedes van a tener full factores de distribución. Full. ¿Para cuáles van a coger? Pues van a agrupar. Si ustedes tienen una luz de 20 y la otra es de 25, pues calculen el factor de la luz de 25 y lo utilizan las dos luces. Punto. No es nada más grave. ¿Sí? Sin embargo, prácticamente, si ustedes tienen una luz que es de 20 y la otra es de 40, pues obviamente eso no van a poder diseñar con el mismo factor de distribución. ¿Estamos? Entonces, esa parte es súper importante. Ahora, aquí les voy a poner unas notas que las voy a hablar, porque ya las sé, ya las hago. Recuerden que cuando estábamos hablando del factor de múltiple presencia de carril, ¿sí? Yo les dije, por allá cuando hablamos los factores de distribución, aquí les voy a recordar que este factor de múltiple presencia de carril ya está incluido en las ecuaciones. Se olvidan, ¿no? Entonces, el factor de múltiple presencia de carril va a ser 1 cuando utilizan este método. Sin embargo, cuando utilizan el método de la ley de momentos, la regla de la palanca o el level rule, ¿sí? Ahí sí debe emplearse un factor de distribución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lo utiliza? Pues 1.2 lo van a utilizar para single lane, que es el que estaba en la tablita, ¿recuerdan? 1.2 para un solo carril cargado. Y para, si tienen 2, va a depender de su puente. Si su puente tiene 4 carriles cargados, pues 0.65 me parece. Si tiene 3.85 y así sucesivamente. Primera, para el análisis de fatiga, ustedes recuerdan que uno de los estados límites era el estado límite de fatiga y fractura. Entonces, cuando se analiza el estado de fatiga y fractura, ¿sí? Se puede utilizar el factor de distribución, pero el que ustedes calculan lo van a dividir, ese número que les da, lo dividen entre 1.2. El que les dé la ecuación. ¿Listo? Cuando van a hacer la combinación para chequear fatiga y fractura, el estado límite de fractura. Recuerdan que les mencionaba que en las cargas hay cargas vehiculares normales, hay la carga vehicular de fatiga, que es un camión que tiene, exacto, que tiene separado exactamente una distancia. Ese cambio. Entonces, ustedes ponen a circular ese camión en SAP y los momentos que les da ese camión específico los multiplican por el factor de distribución. Y en las combinaciones de carga iban, que eran 4, también usamos el... Cuando se utiliza el camión de fatiga. Pero ya no son 4, porque acuérdate que en fatiga solamente se utiliza el camión de fatiga, ¿sí? Y la línea de fatiga. ¿Se cacha? Esas dos últimas, solo esas dos consideraciones, cuando yo considero el estado límite de fatiga y referente al factor de distribución M. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Entonces, no se olviden de revisar los videitos en contenido asincrónico. Así como dice mi amigo Colby, ¿sí? Lo que algunos temitas que les doy a ustedes, no les doy a los otros chicos para que sean contenido asincrónico y poder avanzar. ¿Ya? Y para que vayan estudiando.
¿Listo? Y poder avanzar. Y poder completar el calendario. Pero así también es organizado. No. Porque, por ejemplo, ustedes les di lo del predimensionamiento del plan. Y con ellos hice un ejemplo de diseño del uso de las tablas. Entonces, ese ejemplo se lo puse a ustedes y con ustedes les conté los efectos. Y lo que con ustedes es en clase, pues se los puse a ellos de contenido sincrónico. Y al final, nos estamos continuando. Pero no va a ser todo. Van a ser ciertos términos. Cancelar la armadura. Sí, eso era, justamente eso era lo que estaba pensando. Entonces, ¿qué para esta semana? Para el sábado. ¿Cuándo es la próxima? ¿Qué para la próxima? Sí, tres que es de aquí a 2 semanas. Entonces, creo que la pasamos. La pasamos. Mándame un correo. Sí hay, pero sin esa parte. Sí, podemos hacerlo así mejor. Entrega de la tarea 3, 4. De la tarea 4, hoy íbamos a ver lo de armaduras de distribución y armaduras de contracción. ¿Ya? Pero como no lo alcanzamos a ver, porque la idea... van a entregar la tarea sin esa parte. ¿Ya? Entonces van a poner en su tarea punto armadura de distribución y armadura de contracción. Esta parte, como se dijo en clase, se entrega en la próxima tarea. Pues van a seguir diseñando eso y lo van a tener que calcular. Así que lo entregan en la próxima tarea. ¿Listo? Juan Carlos, ¿Pasa todo bien? yo solo podía hacerte una pregunta justamente del deber. Solo era respecto al peralte del puente. Que para la tarea número 4 que se entrega este sábado, solamente van a mencionar que los dos últimos puntos, que es referente a las armaduras de contracción y las armaduras de distribución, eso no lo van a hacer, solo van a poner una nota que se va a entregar, como se acordó en clase, la próxima tarea. Sí, Juan Carlos. Solo quería preguntarte si es que el peralte iba desde los... Se me fue el nombre. ¿A los andenes? No te escucho, qué pena. ¿Qué? Ah, no se me escucha. Que quería preguntar sobre el peralte. ¿Se me escucha mejor? ¿Qué? A ver, Creo que no. ya, repíteme. ¿Se me escucha, Juan Carlos? Ahí sí. Ya, es que tengo problemas con los auriculares. Era sobre el peralte. Solo quería saber si se tomaba desde los andenes hasta el sofit o desde la losa hasta el sofit. La altura total desde... No. El andén es un elemento externo. Siempre es desde la losa superior hasta la losa del soffit. No desde el andén. Es que los andenes, o sea, serían parte del volado, pero están un poco más arriba de la losa. Entonces, el volado no sería parte de... O sea, el andén no forma parte del volado, ¿verdad? ¿O sí? En ese puente, el andén es un volado. Lo hicieron así. Pero ustedes tienen que tomar la altura desde la altura constante de superior. ¿Estamos? El volado... Listo, Juan Carlos. El andén volado. Tenía una duda, ¿tiene una especie como que de diafragma hueco a lo largo de la estructura? ¿O cómo se llama eso? Porque tiene soffit, como una losa abajo, o así No. le entiendo. Ese puente solamente es de vigas T. Lo que pasa es que ese corte que tú estás viendo es el corte que está justamente en los apoyos. Y en el apoyo, pues, aparece el corte de la viga, donde está apoyado. Y hay otro corte que está justamente en una viga que está intermedia, que es de riostra. Entonces tienes que analizar bien el plano y te vas a dar cuenta dónde están hechos los cortes. O sea, la recomendación es, identifica bien dentro del plano dónde están hechos esos cortes que tú ves ahí. ¿Ya? No es que tiene un soffit, es un puente de viga. Listo, Juan Carlos. Entonces son solo vigas tipo I, ¿verdad?
prefabricados. Ajá. ¿Listo? Bueno, chao, por allá en casa. Gracias, Juan Carlos.